Buenas tardes, mi nombre es Marian Suset Montejo y junto a mis compañeros José Garrido, José Girón, Sergio Herrera, Amaury Menéndez, José Mendoza y Andrés Molina conformamos el subgrupo 4 del grupo número 2 de la práctica del curso de cartografía. Nosotros somos estudiantes del tercer cuatrimestre de la Escuela Nacional Central de Agricultura, ubicada en Villanueva, Guatemala. Y en este video tenemos la oportunidad de explicarles el proceso del estudio de capacidad de uso de la tierra o ECUT. El ECUT clasifica la tierra conforme a su potencial, ya sea agrícola o forestal, y cada una de sus propiedades. Visto de esta manera, el ECUT nos permite darle un buen manejo al recurso suelo, disminuyendo paulatinamente su erosión o deterioro. Y esto resulta de vital importancia, pues el principal objetivo del ECUT es minimizar la erosión del suelo y protegerlo de los efectos negativos que se pueda llegar a recibir por parte de la humanidad. Mi nombre es Werner Amaury Menéndez Morales. Esto se realiza mediante dos gabinetes. Gabinete número 1, primera fase, que es la recopilación de información general sobre el terreno, para adquirir conocimiento sobre las características generales que este presenta, características como localización geográfica, acceso, extensión y principales factores climáticos como por ejemplo temperatura, precipitación pluvial y vientos. Por medio de la utilización de las técnicas para interpretar geográficamente o cartográficamente se definen unidades de mapeo. Estas unidades de mapeo componen la base del muestreo en la fase de campo. Se hace una observación, una vista previa al terreno para estandarizar o uniformar las distintas partes que éste posee, tomando en cuenta criterios fisiográficos. También se realizan acá los estudios de los factores limitantes de una área territorial mediante metodologías de análisis empíricas propias para cada uno de ellos. Gabinete número 2. Se procede a la tabulación de los datos obtenidos en los estudios de los factores de interés. Esto para tener una constancia. Cabe mencionar que tales datos son de mucha importancia, ya que por medio de estos podemos conocer la capacidad de uso con la que cuenta nuestro suelo y trabajarlo o emplearlo, minimizando así lo más posible la erosión y desgaste de este. Mi nombre es José Federico Barrianes y yo les voy a platicar sobre la pendiente. La pendiente es el grado de inclinación que puede tener un terreno. Se puede medir de diferentes maneras. Se puede medir mediante hojas cartográficas con el uso de curvas a nivel, y en el campo se puede medir utilizando instrumentos topográficos o también haciendo prácticas topográficas. Y en este video les voy a explicar una manera fácil de saber la pendiente de un terreno. Esta es la manera que les voy a explicar yo de cómo medir la inclinación, utilizando un nivel de pita, un cordel y un metro. Acá el cordel es de una medida de 1 metro, entonces lo que tenemos que hacer es medir con el metro hacia abajo para saber el porcentaje de inclinación. Así como en esta ocasión nos dio 6.7. Ese es el porcentaje de inclinación en este terreno. Acá lo pueden ver. Y también pueden ver que el nivel está bien. Ahí está. Gracias. El lugar de donde se sacó el porcentaje de inclinación fue en una finca hundera. Mi nombre es Sergio David Herrera Franco. Me encuentro en Aldea Alarado, Casilla Santa Rosa, donde haré una breve explicación sobre qué es profundidad efectiva y cómo nosotros la podemos medir cuando nos encontremos en el campo. Pues la profundidad efectiva la podemos considerar como ese espacio en el cual las plantas pueden desarrollar sus raíces libremente, sin mayor obstáculo. Tales obstáculos pueden ser capas endurecidas, ya sea de rocas o de endopedones, que son unidades de suelo muy endurecidas. Regularmente se realizan calicatas para medir la profundidad efectiva, o ya bien se pueden utilizar cortes de carretera. En este caso, por fines de explicación, vamos a utilizar un corte de carretera para medir la profundidad efectiva de este suelo.
Se pueden tomar dos criterios a la hora de medir la profundidad efectiva. El primero es medir solo el primer horizonte, que en este caso serían dos horizontes, el horizonte A y el horizonte B. El horizonte B se encuentra compuesto mayormente de rocas, por lo que el primer criterio considera solo medir el primer horizonte. En este caso tiene una profundidad de 80 centímetros, quiere decir que a esta profundidad se pueden desarrollar libremente las raíces de las plantas. O ya bien se puede tomar el segundo criterio, que es medir igual, de la misma manera, desde la superficie hasta donde se encuentran las últimas raíces. En este caso, las últimas raíces las podemos encontrar a una profundidad de 90 centímetros. Quiere decir de que las raíces pueden llegar hasta esta profundidad sin mayor dificultad. Buenas, yo soy José Andrés Molina Carmén, del grupo 2 de práctica del subgrupo 4 de cartografía. Hoy vengo a explicarles sobre la pedregosidad y drenaje. Primero, ¿qué es pedregosidad? La pedregosidad es la cantidad de piedras o fragmentos de ella que se encuentran ya sea en la superficie o adentro del suelo. Normalmente tienen un diámetro mayor a las gravas, es decir 0.0425 metros. La pedregosidad puede ir cambiando también con el tiempo gracias al transporte de material, ya sea que se disminuya el porcentaje de pedregosidad o que se eleve. También está la pedregosidad interna. Es limitante cuando se encuentra mayormente a un 35% y es no limitante cuando se encuentra menor a un 35%, si hablamos de pedregosidad interna. Tenemos el drenaje. El drenaje se define como la facilidad que tiene el suelo de hacer que el agua escurra en el perfil del suelo. También se divide en no limitante y limitante. El drenaje no limitante se subdivide nuevamente en excesivo. Un drenaje excesivo implica que es un terreno con mucha pendiente y una textura arcillosa o una combinación de ambas. Un drenaje bueno. El drenaje bueno implica que la pendiente ya es un poco menor, hay poca presencia de arcillas y el escurrimiento del agua normalmente escurre dentro de unas horas, no es tan eficiente. Un drenaje imperfecto ya tiene una menor pendiente, ya va siendo un poco más plano, una mayor cantidad de arcillas, presencia de capas freáticas en la superficie del suelo, es decir, charcos. La parte no limitante del drenaje, o la clasificación no limitante del drenaje. Ahora, como rangos limitantes que tiene el drenaje, estaría un drenaje pobre, mucha pendiente, regularmente plano, se acumula mucha agua, mucha cantidad de arcillas y el escurrimiento tarda días en escurrir toda el agua. Y luego tenemos el drenaje nulo. El drenaje nulo básicamente es un suelo gris y que no tiene nada de porcentaje de pendiente, mucha excesiva cantidad de arcillas y el escurrimiento es ya sea semanas o meses. Mi nombre es José Julián Mendoza Taracena y yo voy a explicar en qué consiste la tabulación de datos. Básicamente la tabulación de datos consiste en pasar los datos recopilados en campo a una hoja de Excel. Cuando vayamos a hacer esto en un lugar en específico, debemos de determinar las unidades fisiográficas y los sitios donde vayamos a hacer los muestreos deben de ser representativos del lugar. En primer lugar, debemos de llenar la bitácora de campo, la cual debe de llevar un encabezado con la información del lugar donde vayamos a hacer los muestreos. Posterior a esto, procedemos a llenar la tabla con los datos que recolectamos en campo. Cabe recalcar que estos datos son ficticios y únicamente servirán para hacer el ejemplo. Con los datos de pendiente y profundidad podemos determinar la capacidad de uso preliminar. Asimismo, debemos de poner la pedregosidad y drenaje y las coordenadas de donde se hicieron los muestreos. Básicamente, en esto consiste la bitácora de campo. Posterior a esto, pasamos a llenar la matriz final, en la cual debemos de poner la región natural y los paisajes que la conforman. Asimismo,
los nombres de las áreas donde se hicieron los muestreos y los parámetros de pendiente y profundidad. Con esto podemos determinar la capacidad de uso preliminar. Para conocer la capacidad de uso final, debemos de determinar si la pedregosidad y el drenaje son limitantes o no. En esta parte debemos de poner cuál es el área de cada sitio y cuál es el porcentaje que representan en la finca, si ese sea el caso. Y por último tenemos la tabla resumen, en la cual debemos de poner la categoría final, el área de cada una y el porcentaje que representan en la finca.